¿De qué sospechas fuertemente pero no tienes pruebas? Que un pariente es agente de la CIA. Ella estaba en los cuerpos de paz, en la era de Vietnam. Desde siempre ha sido una viajera del mundo. De alguna manera ha podido dejar su trabajo e ir de excursión o ir a lugares exóticos. A veces regresaba con heridas. Me caí mientras subíamos unas rocas. Su hijo está en la agencia como empleado, no como espía, y está casada con un traductor de la CIA. Creo que mi abuela fue una asesina en serie. Estuvo casada 7 veces, cada uno termina en una muerte súbita. Murió en la década de 1980, pero todo sigue siendo sospechoso y nadie parece saber nada. Encontré un artículo sobre ella cuando llegó a los Estados Unidos, donde su primer marido murió defendiéndola después de que su exnovio se subiera a su ventana en la ciudad de Nueva York. También encontré pruebas de que había estado en prisión antes de venir a Estados Unidos. Esto me hace apreciar a mi abuela. Según mi familia, mi bisabuela también era viuda negra. Tuvo 8 maridos, el último era agradable, así que lo mantuvo cerca, dice mi madre. Ella tenía una infusión especial de té que les daría todas las mañanas y después de unos meses tendrían un ataque al corazón y morirían. Las Kardashian suelen usar ropa de colores uniformes porque es más fácil para ellas hacer Photoshop. Mi teléfono no está realmente al 100% cuando me lo dice. Trabajo para un centro de llamadas para Marketplace en Estados Unidos. No hubo entrevista, apenas entrenamiento, muy alta rotación y muy baja moral. Ninguna de sus decisiones tiene sentido. Casi parece que toda la operación está tratando de funcionar lo peor posible, por lo que todos la odian. Que el ginger ale en este restaurante al que voy todos los días es solo coca y Sprite mezclados. En realidad, no es extraño que el ginger ale se cambie por el combo de Coca-Cola Sprite. Solo cuentan con que no te des cuenta. Fuente: solía trabajar en la industria de servicios. Creo que mi periódico local y mis estaciones de noticias crean perfiles falsos de Facebook para publicar declaraciones incendiarias en las secciones de comentarios de sus comunicados de prensa. Hay comentaristas frecuentes cuyos perfiles tienen un nombre básico, sin amigos ni amigos internacionales aleatorios, información de perfil básica y solo una imagen de perfil que harán algún comentario extravagante que inicie una guerra. Algunos zoológicos tienen exhibiciones vacías y simplemente afirman que el animal está allí, simplemente nunca los ves. He ido al mismo zoológico una vez al año durante los últimos 10 años y ni una sola vez he visto al wombat allí. Que mi profesor de inglés no leía ensayos y basaba las calificaciones en cómo estábamos en clase. Los dentistas te hacen preguntas con todas esas cosas en la boca porque piensan que es divertido verte esforzarte para hablar. Que solo alrededor del 20% de la gente realmente hace algún trabajo. El resto simplemente luce ocupado. Yo diría que el 80% de las personas trabaja solo el 20% de sus horas de trabajo. Este es un problema real que enfrentan las grandes corporaciones. Se conoce como ley de Price, que establece que la raíz cuadrada del número de personas en un dominio hacen el 50% del trabajo. Entonces, con 10 trabajadores, 3 hacen el 50% del trabajo, lo cual es aceptable. Pero una empresa más grande de 100 trabajadores, solo 10 hacen el 50% del trabajo y así sucesivamente. Cuando lo piensas, parece absurdo pero cierto al mismo tiempo. Los historiadores dentro de 200 años podrán ver todos los mensajes privados y datos de personas que han muerto hace mucho tiempo. Similar a como podemos leer cartas privadas de personas de 1700. El problema es que los registros digitales no son de ninguna manera permanentes. Seguro. Pero me sorprendería si Google, Apple, Facebook, etc. no tuvieran datos extensos sobre mí y todos los demás usuarios. Mensajes, fotos, videos, enlaces. Todos los que conozco que trabajan en estos lugares saben que todo está guardado en un servidor en alguna parte. Que mi padrastro abusivo fue a la cárcel, no al exilio, durante 8 años cuando yo era un adolescente y que durante unos años antes estábamos huyendo de la ley, no escondiéndonos del gobierno por su activismo. De repente me di cuenta de esto hace aproximadamente un mes, más de una década después. Algo así como la forma en que de repente se da cuenta de que el perro no fue a una granja. Soy keniano y en ese momento estábamos bajo la dictadura de Moi, otro gilipollas, y en ese entonces no se podría decir nada que pintara mal al gobierno. Era demasiado joven, tal vez 13, para entender completamente, pero lo que mi madre nos hizo creer es que él le hizo algo malo al gobierno. En ese momento era común que los activistas políticos se fueran al exilio, así que no lo cuestionamos. Durante unos 2 años antes, los recuerdo haciéndonos movernos de ciudad y permanecer en el interior. Los dos siguieron desapareciendo sin previo aviso durante semanas, dejándome atrás para cuidar a mis 3 hermanos. Mi madre tampoco es santa, pero esa es una historia para otro día. Hacia el final, vivíamos en un bungalow de 4 habitaciones y se nos indicó que permaneciéramos en las habitaciones en la parte de atrás en todo momento, sin encender nunca las luces en las áreas de estar que daban a la calle principal.
Nos saltamos un año escolar por esto. Entonces, un día ella regresó sola y él nunca regresó. Más tarde mencionó que podría estar en Turquía. Creo que hice la conexión de que había huido él y lo dejé así. Estaba demasiado feliz de que él ya no estuviera en casa y yo finalmente fuera libre. Su presencia había sido una oscuridad constante en nuestras vidas. Años más tarde, mi madre mencionó que había vuelto y me preguntó si queríamos que volviera. Todos dijimos que no. Él regresó a su ciudad natal. Nunca lo volví a ver. En ese entonces solo llevaban registros manuales. Si quisiera encontrar pruebas, podría verificar sus registros en los tribunales superiores, pero honestamente, estaba y todavía está en paz, así que ¿para qué molestarse? Hombre, mientras escribo estos recuerdos siguen fluyendo y sigo sorprendiéndome de que me haya tomado tanto tiempo hacer la conexión. Algo de mierda era tan obvio. Que las tiendas Bath & Body Works tiene únicamente como 13 aromas. Cada 2 meses, simplemente rotan los aromas y los llaman de otra manera. Leí algo similar a esto por un empleado de una tienda de velas yankee. La mayoría de los aromas son idénticos, pero los nombres tienen licencia, por lo que deben cambiarse a los que hay en las cadenas de tiendas reales, y la mitad del tiempo en esas tiendas principales, el nuevo aroma de temporada es solo uno al que le cambiaron el nombre de la temporada pasada. Que mi abuela tuvo un hijo antes de casarse con mi abuelo. Cuando mis abuelos se conocieron y empezaron a salir, mi abuela solo tenía 13 años. Mi abuelo tenía 20 años. Se casaron cuando ella tenía 17 y él 24, justo después de que él regresara de servir en la Segunda Guerra Mundial. Esa era la mayor parte de la historia que conocía cualquier miembro de mi familia. Habían estado saliendo, luego él se fue al extranjero y ella le escribió mientras él no estaba. Cuando regresó, se casaron. Unos años después de la muerte de mi abuela, mi abuelo de repente mencionó que en realidad habían estado separados por un tiempo antes de que ella comenzara a escribirle. Después de haber salido alrededor de un año, fue a buscarla a su casa un día, solo para descubrir que ella no estaba en casa. Sus padres le informaron que se había ido a vivir con unos primos a unas pocas horas de distancia, y que estaría fuera por alrededor de un año. Se molestó porque ella no le había dicho sobre esto con anticipación y terminó la relación. Cuando pasó otro año y ella regresó a casa con sus padres, comenzó a escribirle al extranjero y se disculpó, y comenzaron a salir de nuevo. Mi abuelo contó esta historia de manera muy suave y parecía creer que la situación era lo que decía en la lata, pero por supuesto, en las décadas de 1940 y 1960 era bastante común que las adolescentes se fueran a vivir con familiares durante un año como código, por tener un embarazo fuera del matrimonio. Mi abuelo nunca lo habría admitido si hubieran tenido relaciones sexuales, pero apuesto a que sí, se quedó embarazada y la enviaron a algún lugar para tener al bebé. Hice pruebas comerciales de ADN, así que estoy buscando a alguien que pueda presentarse como hermano compatible con mi madre algún día. La única otra explicación para que mi abuela se fuera repentinamente de la ciudad sería que sus padres no aprobaran su relación con mi abuelo, pero por todo lo que sé de ellos, estaban perfectamente bien con que su hija de 13 años saliera con un chico de 20 y tantos. Ir a vivir con familiares por un año. La ex suegra de mi madre, sí. Tenía una historia similar. Estuvimos charlando la Navidad pasada y mi novia mencionó que su papá tenía una cabaña en este lago súper remoto, y ex suegra dice algo sobre esa área era maravillosa, pasé un año en un rancho allí cuando era más joven. Y luego puso una expresión extraña en su rostro y nunca más lo mencionó. No soy pariente de ellos, pero sé que ese lado de la familia ha tenido varios incidentes en casi todas las generaciones. El ex cuñado acaba de enterarse a la edad de 60 años que tiene una hija de 30 años con una dama con la que se enganchó mientras estaba acampando una noche. Pero también sé que mi abuelo de ese lado no era mi abuelo biológico. Los padres me avisaron cuando tenía 20 y tantos años, mucho después de su muerte. Mi abuelo biológico murió en la Segunda Guerra Mundial y mi abuela se volvió a casar. Siento que hay muchas historias como esa en las que la familia creó silenciosamente una nueva verdad en aras del decoro. Que las preguntas de Reddit son una forma inteligente en que la IA podría recopilar datos sobre cada uno de nosotros. Está respondiendo preguntas como: ¿qué comprarías si solo pudieras comprar cosas con la primera letra de tu nombre? Niños de los 80, ¿qué hay en tu estado país que es capaz de construir un perfil de todos nosotros? Hay una empresa en un pueblo local que arregla las ventanas, nadie más en el área parece hacerlo. Cada ventana, puerta, tienda abandonada, todo hecho por esta única empresa. Tienen un cuartel general de tamaño ridículo y han invertido una cantidad decente de dinero en la reparación de otros edificios en el área A. Así que tengo la teoría de que ellos son los que hacen el daño o pagan a la gente para que lo haga, y luego obviamente se encargan de arreglarlo, ya que son muy conocidos en el área A. A pesar de no tener pruebas de esto, estoy 100% seguro de que son ellos. Alguien rompía repetidamente las ventanas de mi gimnasio. Mi gimnasio
que estaba densamente poblado por policías y policías. Estableció vigilancia y sorprendió al tipo de reparación de ventanas haciéndolo. Mi padre creció en Brooklyn en los años 60 en adelante. Durante unos meses, todos los sábados por la noche, se rompieron un puñado de ventanas de automóviles. ¿Adivina qué? Solo un taller de reparación de ventanas de automóviles abre los domingos. Dan. Vigilaron los barrios alrededor de la tienda que estaba abierta. Como habrás adivinado, el genio propietario andaba por ahí con una onda disparando contra las ventanas de nuestra gente el sábado por la noche para impulsar el negocio. Que el novio de mi ex esposa lastima a mis chicos. Solían decirme que sucedió, pero nunca tuve pruebas. Entonces vi una marca un día y dijeron que era a causa del novio. Todas estas veces, notifica servicios infantiles y no pasó nada. Una vez mi hijo le dijo a servicios infantiles que cuando habla mal del novio, mamá lo golpea, pero aún así no pasó nada. Después de ese punto dejaron de decirme cosas, lo que en mi opinión significa que solo tienen miedo de que mamá los golpee por contarme cosas sobre el novio. Que mi hijo de 5 meses sabe exactamente cuándo me voy a quedar dormido y empieza a llorar solo para joderme. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. No hay ruido más fuerte y perturbador para un bebé que el sonido de la cabeza de un padre golpeando una almohada. Existe una teoría de que los bebés que lloran tienen una ventaja evolutiva sobre los que no lo hacen porque el llanto y agotamiento evitaría que los padres se reproduzcan y tengan nuevos bebés que se convertirían en competencia con los primeros bebés. Creo que Apple nunca tuvo la intención de que nadie comprara su soporte de monitor de $999. Era solo una excusa para que pudieran invalidar todas las reclamaciones de garantía del monitor Pro. No podemos aprobar su reclamo debido al uso de equipo de terceros inadecuado. Nuestra historia antigua, humana, es mucho más vasta e impresionante de lo que podemos empezar a imaginar. Bueno, por supuesto que sí. Solo tenemos fragmentos de civilizaciones antiguas, y esos son solo los que hemos encontrado. No hay forma de saber cuántos fueron completamente borrados de la Tierra. Y la historia que tenemos fue escrita principalmente por el ganador de una manera que los hace lucir bien. Solo tenemos fragmentos de civilizaciones antiguas. Y esos son solo los que escribieron cosas o entraron en contacto con personas que lo hicieron. La mayor parte de Europa antes de Grecia y Roma es un misterio absoluto. Sabemos que los druidas existían como una clase sacerdotal en todo el mundo celta, pero no tenemos ni idea de cuáles eran los principios y la práctica de su fe. Asia Central, África, América. Casi nada en absoluto. Que muchos negocios en mi ciudad natal son solo operaciones de lavado de dinero. 25 salones de manicura en una ciudad de 70.000 habitantes. Una tienda de alquiler de DVD de 900 metros cuadrados en la mejor cuadra del centro de la ciudad donde los alquileres comerciales son muy altos. Docenas de peluquerías de $10 vacías todo el día pero abiertas. Banderas rojas por todas partes. Me encanta hay una especie de gafas metafóricas que puedes ponerte y simplemente mirarás a algún lado y verás las cosas ligeramente fuera de perspectiva y simplemente se destaca. En serio, cuando has visto a alguien entrar en una tienda de colchones. Y, sin embargo, he aceptado el hecho de que son tan comunes y no lo he pensado 2 veces. Que mi hermano mayor es en realidad mi padre biológico. Simplemente no tiene sentido para mí de otra manera. Tengo una barbilla partida y nadie más en mi familia lo tiene. Este hermano mayor es un alcohólico, drogadito y un gran lío por todas partes. Traía diferentes mujeres a la casa de mis padres todos los días y los oíamos tener relaciones. Para mí no tiene sentido que haya salido de eso sin hijos. Tiene menos sentido ya que él es 20 años mayor que yo, lo que significa que mis padres me habrían tenido en una edad peligrosa, para mi mamá. Sé que no es imposible, pero tiene mucho más sentido de esta manera. Además, mis padres siempre encubrieron sus malas acciones, así que, honestamente, no me sorprendería. Una vez le pregunté a mi mamá y se molestó visiblemente. Ni siquiera le pregunté directamente, solo dije que tuve un sueño en el que me dijeron que mi hermano era realmente mi padre. Ella se enojó mucho y se negó a discutir o reconocer mi sueño. Extraño como el infierno. Todavía consideraría a mi mamá. No consideraría a mi hermano como mi padre si lo fuera porque es un idiota. Es algo que creo que es muy probable. Algunas aclaraciones. No quise insinuar que soy producto del incesto. Mamá más hermano. Quise decir que no sabría quién es mi mamá biológica en caso de que esto sea cierto. Mi mamá sabía esto cuando mencioné el sueño. No pensó que me refería a que se acostó con mi hermano por el amor de Dios. La cuestión de la prueba de ADN me resulta difícil actualmente. Los sitios web que cargan esa información para que puedas obtener tu árbol genético no son populares donde yo vivo. Soy de un país del tercer mundo y actualmente no puedo hacer ninguna prueba. Además, no me importa demasiado. Realmente no haría ninguna diferencia. Mi padre, o abuelo, es un absoluto imbécil y también mi hermano,
y no hablo con ninguno de ellos, así que realmente no importa. Es simplemente algo que pensé hace algún tiempo que encontraba gracioso. También definitivamente no soy adoptado. Soy una copia exacta de este hermano menos el mentón partido. Y no tengo parientes a quienes preguntar ya que, debido a que mi padre es un imbécil, todo mi núcleo familiar está alejado del resto. Así que solo mis padres y otro hermano lo sabrían, pero no voy a preguntar. Creo que les causaría angustia y, honestamente, no es lo suficientemente importante como para causarles eso. El certificado de nacimiento es irrelevante. Cuando nací, de nuevo, ten en cuenta que soy de un país del tercer mundo, podías poner lo que fuera en un certificado de nacimiento y volaría. Entonces el mío dice que mis padres son mis padres biológicos, pero debido al contexto no significa casi nada. De acuerdo, la importancia de los antecedentes médicos es un muy buen punto. Lamentablemente, actualmente soy un estudiante universitario muy arruinado, por lo que tendré que esperar algunos años hasta que me gradúe y consiga un trabajo que me permita tener dinero extra para ese tipo de cosas. Que hay algo muy mal en mí y que la gente no me lo dice. Siento que tengo algún tipo de discapacidad mental grave, trastorno de personalidad o incluso un ligero retraso y nadie lo reconocerá ni lo admitirá. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.